Hace 2 millones de años, el mundo era un campo de batalla. Un planeta salvaje, impredecible, donde cada amanecer era una lucha por seguir respirando. Tormentas de polvo cubrían el cielo, bestias colosales dominaban las llanuras, y el fuego, esa fuerza que hoy nos da vida, era aún un misterio inalcanzable. En medio de ese caos, una criatura frágil emergió. No tenía garras, ni colmillos, ni velocidad, pero tenía algo que ningún otro ser poseía, una mente capaz de imaginar y resistir. Era el principio de una historia que desafiaría al tiempo, una historia de hambre, frío, miedo y esperanza. Durante 2 millones de años, nuestros antepasados enfrentaron catástrofes, glaciaciones, extinciones masivas. El planeta los golpeó una y otra vez, pero no se rindieron. Cada caída se convirtió en lección, cada herida en evolución. Aprendieron a cazar, a construir, a hablar, a soñar. Y poco a poco, sin darse cuenta, conquistaron el mayor territorio posible, la mente humana. Este no es un cuento sobre la fuerza, es un relato sobre la resistencia, sobre la especie que no debía sobrevivir, y sin embargo, lo hizo. Una especie que no solo venció al tiempo, sino que lo transformó en su aliado. Antes de continuar este viaje al pasado, suscríbete a Raíces Ancestrales y activa la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo nuestra historia, es el recordatorio de por qué todavía estamos aquí. Todo comenzó bajo un sol implacable, en una África salvaje, vasta y llena de peligros. Allí, entre los rugidos de los leones y el polvo ardiente de las llanuras, una criatura diferente se levantó sobre 2 pies. No era el más grande ni el más rápido, pero con cada paso erguido, desafiaba su destino. Aquel fue el primer gesto de rebeldía contra la naturaleza, el nacimiento del superviviente. El Homo habilis fue uno de los primeros en mirar el horizonte con curiosidad, no solo con miedo. En sus manos toscas sostenía piedras que, con paciencia y una chispa de ingenio, convertía en herramientas. Golpe tras golpe, la roca tomaba forma, y en ese simple acto nacía la inteligencia aplicada, la tecnología. No sabía que estaba inaugurando una nueva era, pero cada filo tallado era un símbolo de resistencia, una declaración silenciosa: no moriré aquí. El clima era brutal. Sequías prolongadas transformaban los ríos en cicatrices secas, los bosques se marchitaban, y los depredadores acechaban en cada sombra. Muchos animales más fuertes perecieron, pero los humanos primitivos se adaptaron. Aprendieron a moverse, a migrar, a compartir comida, a cuidar a los suyos. En un mundo que castigaba la debilidad, descubrieron que la cooperación era su mayor fuerza. Mientras el resto de las especies se extinguían o quedaban atrapadas en su entorno, los humanos se convirtieron en nómadas, cruzaron desiertos, bosques, montañas. No tenían un territorio fijo, porque el mundo entero se estaba convirtiendo en su hogar. Con cada nueva generación, el instinto de explorar, de avanzar, se grababa más profundo en su ADN. Era como si algo dentro de ellos, una voz ancestral persistente, los empujaba a seguir adelante sin importar el costo. No había mapas, ni caminos, ni promesas, solo el hambre, el miedo y la voluntad. Y esa voluntad era más fuerte que el fuego, más firme que la piedra. Así comenzó nuestra historia, no con ejércitos ni imperios, sino con un pequeño grupo de seres que, contra toda lógica, se negaron a rendirse. No sabían que estaban iniciando la mayor epopeya de supervivencia del planeta, solo querían vivir un día más. Pero ese día más se convirtió en siglos, y esos siglos en millones de años de evolución. El despertar del superviviente no fue un momento, fue una decisión. La decisión de mirar a la muerte a los ojos y seguir caminando. La Tierra de hace 2 millones de años no era un paraíso, era una trampa mortal. Los continentes ardían bajo soles despiadados o se congelaban bajo cielos de hielo. Los ríos cambiaban de curso sin aviso, las tormentas de polvo oscurecían el horizonte durante días. En ese mundo sin leyes, la vida era una ruleta cruel. Sobrevivía quien resistía, no quien dominaba. Los depredadores reinaban sin piedad. Tigres de dientes de sable, hienas gigantes, leopardos primitivos, todos acechaban entre la hierba alta, esperando al más lento, al más descuidado.
Los primeros humanos no estaban en la cima de la cadena alimenticia, eran presas, carne frágil rodeada de colmillos. Cada noche era una sentencia incierta, y cada amanecer, una victoria. Pero incluso en medio de esa brutalidad, los humanos demostraron algo que ninguna otra especie tenía, la capacidad de aprender del miedo. Cuando otros huían, ellos observaban, analizaban los patrones de los animales, entendían sus rutinas y transformaban la debilidad en estrategia. En un mundo que castigaba la ignorancia, el conocimiento se convirtió en el arma más poderosa. El hambre era su enemigo constante, la carne era escasa, las plantas a menudo venenosas. La búsqueda de alimento definía cada paso, cada migración. Los cuerpos se adaptaron, músculos fuertes, estómagos resistentes, cerebros que empezaban a planear antes de actuar. Cada comida era un triunfo evolutivo, cada ayuno una lección que quedaba grabada en su genética. Las condiciones extremas no solo los forjaron físicamente, sino también emocionalmente. Aprendieron a llorar, a temer, a proteger. La empatía, ese impulso que hoy consideramos humano, nació en el barro y el dolor. Saber que el otro debía sobrevivir para que el grupo viviera, se convirtió en un instinto. Sin saberlo, estaban creando el lazo que más tarde construiría aldeas, lenguas y civilizaciones. Mientras la naturaleza devoraba a los débiles, ellos aprendían a resistirla, no a vencerla. Entendieron que el equilibrio era más sabio que la conquista. A veces, esconderse era más inteligente que luchar. Y así, poco a poco, la humanidad primitiva comenzó a escribir su primera lección. La fuerza no salva, la adaptación sí. Esa fue la semilla de todo lo que vino después, porque en un planeta que parecía decidido a exterminarlos, los humanos respondieron con su mayor arma, la voluntad de seguir existiendo. En la vasta oscuridad de la prehistoria, hubo una noche diferente. Una tormenta rugía, los rayos caían sobre la sabana seca, y de repente, una chispa cambió el destino del mundo. Aquel fuego salvaje, temido por todos, pronto sería reclamado por una criatura que no sabía aún el poder que tenía entre las manos, el ser humano. Al principio, solo lo observaban desde la distancia. El fuego asustaba, devoraba árboles, rugía como una bestia viva. Pero había algo hipnótico en su luz. Los primeros humanos lo siguieron, lo estudiaron, y un día lo conquistaron. No se sabe cuándo ocurrió exactamente, pero sí lo que significó. El instante en que la humanidad dejó de ser una víctima de la naturaleza para convertirse en su aprendiz. El fuego trajo calor en medio del hielo, luz en la noche interminable y seguridad contra los depredadores. Donde antes solo había oscuridad y miedo, ahora había comunidad. La tribu se reunía alrededor de las llamas no solo para calentarse, sino para compartir. Allí nacieron las primeras historias, los primeros mitos, las primeras risas. El fuego no solo cambió el cuerpo humano, al permitir cocinar alimentos y fortalecer el cerebro, también cambió su alma. Mirar las llamas era mirar el infinito. En su movimiento impredecible, los humanos vieron algo más que energía, vieron el reflejo de la vida misma. Quizás por eso, aún hoy, una fogata nos provoca la misma fascinación ancestral que sintieron ellos hace cientos de milenios. Cada chispa era una promesa, cada llama, un símbolo de control sobre el destino. Gracias al fuego, los humanos pudieron expandirse, sobrevivir al frío, fundar campamentos y crear cultura. Fue la primera herramienta que no se tallaba ni se cazaba, se entendía. Y así, en la inmensidad de la noche, mientras el viento silbaba entre los árboles y los ojos de los depredadores se alejaban, una nueva criatura se sentó junto a la llama, y por primera vez, soñó. El fuego se convirtió en su aliado, su refugio, su maestro. Y desde ese instante, la humanidad nunca volvió a estar sola. Con el dominio del fuego, la humanidad había aprendido a sobrevivir. Pero ahora necesitaba algo más, dominar el entorno. Nació así la era de los cazadores, donde la supervivencia dejó de ser cuestión de suerte y se convirtió en cuestión de estrategia. Los primeros clanes humanos no cazaban solos. Las bestias que enfrentaban eran gigantes, mamuts, bisontes, rinocerontes lanudos. Ningún individuo podía abatirlos sin la ayuda de los demás. Entonces comprendieron algo fundamental. La cooperación era la forma más pura de fuerza. Antes de cada cacería, el grupo observaba en silencio. Seguían huellas, estudiaban el viento, aprendían el comportamiento de las presas. Cada movimiento estaba calculado. No existían las palabras,
pero sí los gestos, las miradas, los sonidos sutiles que coordinaban la acción. En esos silencios nació el pensamiento colectivo, la primera forma de inteligencia grupal. El éxito dependía de todos, del que rastreaba, del que emboscaba, del que arrojaba la lanza en el momento justo. En cada victoria, los humanos aprendían algo nuevo sobre sí mismos, que no eran los más fuertes, pero sí los más pacientes, los más calculadores, los que sabían esperar. La naturaleza los había obligado a pensar antes de actuar, y ese hábito se convertiría en su mayor ventaja evolutiva. Las cacerías no eran solo cuestión de alimento, sino de identidad. Alrededor del fuego, tras una jornada exitosa, los clanes celebraban, compartían la carne y relataban el momento con gestos y sonidos. Era su manera de enseñar, de transmitir experiencia. Aquello que empezó como supervivencia se transformó en cultura, en tradición oral. El cazador se convirtió en maestro y su lanza en símbolo de conocimiento. Pero la caza también trajo algo oscuro, la conciencia del poder. Los humanos aprendieron que podían quitar la vida y eso cambió su relación con el mundo. La violencia dejó de ser instinto y se volvió decisión. Nació el miedo, pero también la responsabilidad. Cada lanza lanzada era un acto de voluntad. Así, en la sangre del cazador y en la mente del estratega, la humanidad encontró su equilibrio, fuerza y razón, instinto y pensamiento. Y fue entonces, entre la sangre y el fuego, que el ser humano dejó de ser una presa para convertirse en el depredador más temido del planeta. El cielo se volvió gris, la tierra crujía bajo un silencio helado. Los vientos del norte descendieron sobre el planeta con una furia que borró selvas, lagos y valles enteros. Así comenzó la gran glaciación, el momento en que la humanidad fue puesta a prueba como nunca antes. El frío no era solo una sensación, era una sentencia. Cada amanecer costaba vidas. Las manadas migraban, los bosques desaparecían y el hielo avanzaba como un monstruo lento e imparable. Donde antes había ríos, ahora había cristales. Donde había esperanza, quedaba solo la lucha por no morir congelado. Pero fue precisamente en ese infierno blanco donde los humanos demostraron su verdadera grandeza. Aprendieron a vestir la piel de los animales que cazaban, a construir refugios con huesos y nieve, a mantener el fuego encendido incluso bajo tormentas de hielo. Por primera vez, no solo sobrevivían, planeaban su supervivencia. Los clanes se unieron más que nunca. Compartir el calor se volvió un acto sagrado. La cooperación ya no era una opción, era el único camino. Y entre las sombras azules del hielo nació una nueva forma de humanidad, resiliente, creativa y profundamente conectada. Los niños crecían escuchando historias de los días sin frío, transmitidas por los ancianos como una promesa de esperanza. El lenguaje se volvió herramienta de unión, un puente entre generaciones que enseñaba a no rendirse. Fue entonces cuando la voz humana, por primera vez, cargó con algo más que información, cargó con emoción. La nieve lo cubría todo, pero bajo esa capa blanca florecía una revolución silenciosa. La inteligencia humana se refinaba con cada decisión, con cada invento improvisado. Aprendieron a leer el viento, a prever tormentas, a cazar con paciencia, a imaginar un mañana incluso cuando el mundo parecía extinguirse. Y cuando el hielo finalmente comenzó a retirarse, los sobrevivientes miraron al horizonte con una mezcla de cansancio y triunfo. No eran los mismos. Aquellos que habían desafiado al invierno eterno habían cambiado para siempre. Porque fue en el frío donde los humanos descubrieron su fuego interior. Un fuego que, desde entonces, nunca se apagó. La noche prehistórica ya no era un abismo oscuro. En el centro del campamento, el fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre los rostros humanos. Aquella luz no solo los mantenía con vida, los mantenía humanos. Con el tiempo, el fuego dejó de ser un simple instrumento, se volvió un símbolo. Su calor no solo alimentaba el cuerpo, sino también el espíritu. Cada tribu lo custodiaba como si fuera una parte viva de sí misma, un corazón palpitante en medio del frío del mundo. Había guardianes encargados de que nunca se apagara, y su deber era sagrado. Si el fuego moría, moría la esperanza. Junto a las llamas, los humanos comenzaron a aviar de cosas que no podían tocar. Del cielo, de los muertos, de los sueños. Nació la espiritualidad. Quizás no había templos ni palabras para los dioses, pero en cada chispa se escondía una pregunta. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hay más allá de la noche?
El fuego era también memoria. Frente a él, los mayores contaban historias que tejían identidad. Relatos de antepasados, de batallas, de animales míticos. Allí nació el mito, y con él la necesidad de creer. Las llamas eran espejo del alma humana, impredecibles, intensas, eternas. En torno al fuego se forjó algo más poderoso que cualquier arma, la comunidad. La humanidad comenzó a entender que su fuerza no estaba en la lanza, ni en el músculo, sino en la unión, en la transmisión del conocimiento, en la chispa invisible que conecta mentes y generaciones. Aquella danza de luz sobre las piedras fue la primera catedral. Aquellos susurros bajo el humo, las primeras oraciones. Los humanos, sin saberlo, estaban construyendo los cimientos de la cultura, de la moral, del arte. Y mientras el fuego seguía ardiendo, bajo el manto de las estrellas, el alma humana se encendía también. Porque, desde ese momento, el fuego ya no ardía fuera de ellos, ardía dentro de ellos. El hielo retrocedía lentamente. La tierra por fin libre revelaba nuevos horizontes, valles fértiles, ríos caudalosos y vastas llanuras donde la vida volvía a florecer. Pero no eran solo los paisajes los que cambiaban, también lo hacía el corazón humano. Los antiguos cazadores nómadas comenzaron a reunirse en grupos más estables. Las alianzas se formaban no solo por necesidad, sino por lazos de sangre, de amistad, de destino. Nacieron los primeros clanes, pequeñas sociedades donde la cooperación ya no servía solo para cazar, sino para vivir. Cada clan tenía su historia, su identidad, su espíritu. Algunos se convirtieron en guardianes del fuego, otros en expertos rastreadores o recolectores de raíces sagradas. Las habilidades individuales se transformaron en oficios colectivos. Por primera vez, el conocimiento dejó de morir con quien lo poseía. Los ancianos eran los portadores de la sabiduría, los jóvenes los guardianes del futuro. Y entre ellos, un nuevo sentimiento comenzaba a surgir, la pertenencia. El yo se transformó en nosotros. Ya no eran individuos luchando contra la naturaleza, sino comunidades enfrentando el destino juntas. La caza seguía siendo esencial, pero ahora había algo más, la división del trabajo, la cooperación entre clanes, los intercambios de objetos, de historias, de canciones. Fue el inicio del comercio, de la cultura compartida, del respeto por el otro. En los encuentros entre clanes, alrededor de hogueras gigantes, nacían los rituales. Danzas, pinturas, símbolos. Todo servía para reforzar la unidad, para recordar que cada uno era parte de algo más grande. Así nacieron los primeros códigos morales, las primeras reglas invisibles que daban sentido a la convivencia. En aquellas noches bajo las estrellas, los humanos no sabían que estaban creando los cimientos de las civilizaciones futuras, pero ya existía en ellos la semilla de la empatía, la comprensión de que la verdadera fortaleza no se mide por el poder individual, sino por la unión del grupo. El horizonte se abría ante ellos. El fuego, el lenguaje y la comunidad se habían convertido en sus armas más poderosas. Y por primera vez en la historia, el ser humano no solo sobrevivía, comenzaba a construir un mundo. Las cuevas se convirtieron en templos, no de piedra, sino del alma. En sus paredes oscuras, las manos humanas dejaron algo más que pigmentos, dejaron testimonio, emoción, fe. Allí, en el corazón de la oscuridad, la humanidad descubrió cómo hablar con el tiempo. Hace más de 30.000 años, los primeros artistas prehistóricos encendieron antorchas y se adentraron en las entrañas de la tierra. Con carbón, ocre y arcilla, trazaron bisontes, ciervos, mamuts y figuras humanas danzantes. Pero lo que realmente pintaban no era la casa, era su mundo interior. Era su manera de dar sentido al misterio de existir. Cada trazo era una conexión entre lo visible y lo invisible. Las pinturas no eran adornos, eran rituales. Los chamanes las utilizaban para invocar la fuerza de los animales, para asegurar la caza, para proteger a los suyos. En aquellas líneas primitivas nació algo sagrado, la idea de trascendencia. Las cuevas de Lascaux, Altamira, Chauvet son hoy cápsulas del alma humana. En cada pared se escucha el eco de una mente que ya no se conformaba con sobrevivir. Quería dejar huella, quería recordar y ser recordada. Pero el arte no solo vivía en la piedra, estaba en los huesos tallados, en los collares de dientes, en los sonidos de las flautas hechas con alas de buitre. Aquellos gestos eran más que adornos, eran declaraciones. El ser humano se reconocía a sí mismo como algo distinto al resto del mundo. Por primera vez sabía que era mortal,
y quiso vencer a la muerte con símbolos. La memoria de los ancestros se volvió tangible. Cada pintura era una historia, cada figura un espíritu. Las generaciones futuras, al mirar esas obras, se encontraban con sus raíces. Así nació la identidad cultural, el hilo invisible que une el pasado con el presente. Las piedras hablan, aunque no tengan voz. En sus grietas, en sus pigmentos, vibra la emoción de los que soñaron antes que nosotros. Y aunque el tiempo haya intentado borrarlas, esas manos siguen allí, marcadas en la roca, desafiando el olvido. Porque, al final, los primeros artistas no pintaban para ser vistos, pintaban para no desaparecer. Durante milenios creímos que la historia de la humanidad estaba escrita en las piedras, en los huesos, en los fósiles, pero hoy sabemos que la historia más profunda se esconde en otro lugar, en nuestra sangre. Cada célula humana es un archivo vivo. Dentro de su núcleo, el ADN conserva la memoria de millones de años de evolución, un código que no solo nos define, sino que nos conecta con todos los que caminaron antes de nosotros. Cuando la ciencia moderna descifró este lenguaje invisible, encontró algo inesperado. No somos una sola especie. En nuestras cadenas genéticas aún habitan fragmentos de neandertales, de denisovanos, de ancestros olvidados que jamás conocimos, pero que dejaron su huella indeleble en nosotros. Un pequeño porcentaje de nuestros genes viene de ellos, y sin embargo, esos fragmentos moldearon nuestro cuerpo y nuestra mente. Nos dieron resistencia al frío, fortaleza inmunológica, incluso capacidades cognitivas, que nos ayudaron a sobrevivir. Somos híbridos de antiguas humanidades que se cruzaron, se amaron y a veces se destruyeron. La sangre humana, vista desde el microscopio, es un mapa del pasado. Cada mutación, cada secuencia repetida, cuenta una historia de adaptación, de lucha, de esperanza. En cierto modo, llevamos dentro los ecos de 1.000.000 de extinciones. La genética también reveló que el fin de muchas especies no fue absoluto. En cada uno de nosotros hay rastros que desafían la muerte y el olvido. Los neandertales no desaparecieron del todo, viven en nuestros genes. Los denisovanos no fueron borrados, sus sombras laten en nuestros cuerpos. La evolución no fue una línea recta, sino una red de encuentros, mezclas y fusiones. Y esa red sigue viva en nosotros. Cada ser humano es una cápsula biológica del tiempo, un mosaico de historias invisibles que sobrevivieron a glaciaciones, catástrofes y guerras naturales. El legado de nuestros ancestros no está en los museos, ni en los esqueletos bajo la tierra. Está en cada respiración, en cada latido, en el ADN que recorre nuestras venas. Somos el resultado de millones de vidas que se negaron a desaparecer. Y cuando miramos al espejo, no vemos solo un rostro humano. Vemos el reflejo de todos los que lucharon, amaron y murieron para que nosotros pudiéramos existir. La historia humana no terminó con el pasado. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, es un eco que resuena en el futuro. Lo que fuimos aún vibra en lo que somos, y lo que somos definirá lo que seremos. Durante millones de años, la Tierra nos puso a prueba. Hielo, fuego, hambre, oscuridad. Sobrevivimos cuando ninguna otra especie pudo hacerlo. Aprendimos a dominar el fuego, a pensar, a crear, a amar y también a destruir. Nos levantamos una y otra vez, no porque fuéramos los más fuertes, sino porque fuimos los que nunca dejaron de adaptarse. Hoy el mundo que nos rodea ya no es el mismo que enfrentaron nuestros ancestros, pero la esencia sigue allí, el deseo de sobrevivir, el impulso de explorar, la necesidad de comprender quiénes somos. Y sin embargo, la mayor amenaza que enfrentamos ya no viene del frío ni de las bestias, sino de nosotros mismos. En nuestros genes late la historia de todas las victorias y los errores del pasado. Los ecos de aquellos que cazaron, soñaron, pintaron en las cuevas y miraron al cielo buscando respuestas. Somos herederos de su ingenio y también de su fragilidad. La misma curiosidad que nos llevó a cruzar océanos y conquistar el fuego, hoy nos impulsa a desatar fuerzas que podrían aniquilarlo todo. Pero tal vez ahí esté nuestra última prueba. Si hemos resistido durante 2 millones de años, es porque aprendimos a recordar. Cada pintura en piedra, cada mito, cada canción fue una advertencia. Olvidar es morir. El eco del mañana depende de nuestra memoria. Si escuchamos las voces que aún resuenan bajo la tierra, si honramos las lecciones que nuestros ancestros grabaron en hueso, fuego y sangre, quizás todavía haya esperanza.
Porque la historia humana no es solo una línea de tiempo, es un ciclo de resistencia, un pacto silencioso entre el pasado y el futuro. Y mientras una chispa de curiosidad siga viva en nosotros, la especie humana no habrá terminado su viaje. El eco del mañana comienza ahora. Si te apasiona descubrir los secretos perdidos de nuestra especie, suscríbete a Raíces Ancestrales. Cada semana viajamos más profundo en el pasado para entender el presente y para que el eco de nuestra historia nunca se apague.